Bienvenidos a Canal Cultura Búrica. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada a uno de los comediantes más famosos de la historia de México. Hoy nos referimos a Carlos Villagrán, el famoso Kiko. Y ahí lo tenemos, nació un 12 de enero de 1944. Su nombre es Carlos Villagrán Eslava, actor y comediante mexicano, con 17 programas de televisión y 5 películas. Arriba lo tenemos de niño, abajo lo tenemos con el personaje No me simpatizas, es lo que dice por ahí, y la famosa bola que usaba para molestar por allí con los colores de la bandera de su nación, México. Y ahí lo tenemos a Kiko del año 1973 a 1978. Lo tenemos de niño y ahí está también su rostro con los años de experiencia. Allí está de joven también. Es famoso por interpretar el personaje de Kiko en El Chavo del Ocho. Era un reportero gráfico del periódico El Heraldo de México, donde cubrió eventos de los Juegos Olímpicos en 1968. Fue muy conocido por sus trabajos artísticos en Venezuela. Luego de salir de Chespirito, estuvo por allá con Don Ramón, en esa zona de por allá en Caracas, en Radio Caracas Televisión, donde llegaron a hacer varios trabajos de comedia. Los invitamos a que vean por este canal la historia de Don Ramón, donde se explica sobre esa situación también que pasaron ellos, ese elenco de El Chavo del Ocho y de otros grupos ¿verdad? De Comer Bolaño, el propietario de muchos de los derechos de estos personajes. Nada, y vamos ahora a escuchar la biografía del famoso Carlos Villagrán, la historia de este gran comediante mexicano para aprender un poco más sobre su historia. Eslava nació el 12 de enero de 1944 en Ciudad de México. Es uno de los actores y comediantes más reconocidos de la televisión latinoamericana, principalmente por haber interpretado a Kiko en la serie El Chavo del Ocho, un personaje que se convirtió en símbolo de la comedia familiar en español. Infancia y origen familiar. Carlos Villagrán nació en un hogar humilde. Su padre trabajaba como fotógrafo callejero, y desde muy joven él tuvo contacto con ese oficio. La vida familiar estuvo marcada por limitaciones económicas, por lo que no pudo dedicarse únicamente a estudiar y pronto tuvo que incorporarse al trabajo. Esa etapa fue importante porque le enseñó disciplina, observación y cercanía con la vida cotidiana, elementos que después se reflejarían en su estilo de comedia. Primeros trabajos. Antes de dedicarse al espectáculo, trabajó como fotógrafo y reportero gráfico. En 1967 ingresó al periódico El Heraldo de México, donde cubrió eventos importantes, entre ellos los Juegos Olímpicos de México 1968. Su trabajo como fotógrafo le permitió entrar a foros de televisión, conocer productores, actores y comediantes, y comenzar a buscar oportunidades en el medio artístico. Inicios en la televisión. Gracias a ese contacto con los estudios, empezó a aparecer como extra en programas de comedia. Participó en producciones relacionadas con figuras populares como Capulina y los Polivoces. Poco a poco fue desarrollando un estilo propio basado en la gesticulación exagerada, la comedia física y la creación de personajes infantiles y caricaturescos. En esa etapa surgieron personajes tempranos como Pirolo y Lola Mento, que ya mostraban rasgos que después serían muy reconocibles en él: cachetes inflados, voz peculiar y gran expresividad corporal. Encuentro con Rubén Aguirre y Roberto Gómez Bolaños. Uno de los momentos decisivos de su carrera fue su encuentro con Rubén Aguirre, quien lo acercó a Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. Según varias biografías y relatos, durante una reunión Villagrán improvisó una rutina cómica que llamó la atención de Bolaños. Esa presentación hizo que fuera incorporado al grupo de actores del universo de Chespirito. Primero participó en espacios como Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y luego fue consolidándose en otros programas del mismo equipo. Nacimiento de Kiko. La gran oportunidad llegó cuando interpretó a Kiko en El Chavo del Ocho. El personaje era un niño consentido, presumido y caprichoso, vestido de marinerito, hijo de doña Florinda. Villagrán logró convertirlo en una figura inolvidable gracias a varios elementos. Los cachetes inflados, la voz chillona, la expresión corporal exagerada, y una serie de gestos y frases que quedaron grabados en la memoria popular. Kiko se convirtió rápidamente en uno de los personajes más queridos del programa. Para muchos televidentes, era una pieza esencial en el humor de la vecindad y uno de los grandes atractivos de la serie. Éxito con El Chavo del Ocho. Durante los años 70, El Chavo del Ocho se transformó en un fenómeno televisivo en toda América Latina. La serie trascendió generaciones y fronteras, y con ella creció también la fama de Carlos Villagrán. Además de interpretar a Kiko, participó en El Chapulín Colorado y en otros sketches del programa de Chespirito, mostrando que tenía recursos más amplios como actor cómico. La salida del programa. Uno de los episodios más comentados de su carrera fue su salida del Chavo del Ocho. Con los años han circulado diferentes versiones, pero en general se habla de desacuerdos creativos, económicos y legales. El punto central del conflicto fue el uso del personaje de Kiko y los derechos de autor asociados a la creación y explotación del mismo. La ruptura entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños se volvió una de las polémicas más recordadas de la televisión latinoamericana.
Después de dejar el programa, Villagrán siguió interpretando un personaje muy parecido, a veces con el nombre de Kiko o variantes como Federico, para continuar su carrera sin abandonar la esencia del personaje que lo había hecho famoso. Carrera en Venezuela y otros proyectos. Después de su salida del programa, Villagrán encontró nuevas oportunidades en Venezuela, donde trabajó con Radio Caracas Televisión. Allí protagonizó programas como El Niño de Papel, Federico, Las Nuevas Aventuras de Federico. Estos proyectos le permitieron mantener viva su imagen humorística y seguir conectado con el público latinoamericano. Más adelante también trabajó en producciones mexicanas como ¿Qué Kiko? Aunque nunca repitió el impacto gigantesco del Chavo del Ocho, siguió siendo una figura muy popular y realizó giras, presentaciones en vivo, homenajes y apariciones televisivas durante décadas. Vida personal. Carlos Villagrán ha mantenido una vida personal relativamente reservada en comparación con su enorme fama pública. Se sabe que formó una familia numerosa y tuvo 6 hijos. A lo largo de su vida ha tenido distintas relaciones sentimentales y matrimonios. Aunque el público siempre ha mostrado interés en su vida fuera de la pantalla, su imagen pública ha estado dominada sobre todo por la fuerza de su personaje. Legado. El legado de Carlos Villagrán es enorme. Su interpretación de Kiko dejó una huella profunda en la cultura popular latinoamericana. No fue simplemente un personaje cómico, se convirtió en una referencia generacional. Sus gestos, su voz y su forma de actuar siguen siendo reconocidos por millones de personas. Más allá de las polémicas sobre su salida del programa o las disputas legales, Villagrán ocupa un lugar importante en la historia de la televisión en español. Su trabajo ayudó a construir uno de los universos humorísticos más famosos de América Latina y consolidó a Kiko como uno de los personajes más recordados de todos los tiempos. Resumen final. Carlos Villagrán pasó de ser fotógrafo y reportero gráfico a convertirse en una figura emblemática de la comedia. Su talento para la expresión física, la caricatura humana y el humor infantil lo llevó a la fama internacional. A través de Kiko, dejó una marca que continúa viva en la memoria colectiva de varias generaciones. En este canal estamos comprometidos con la historia de Puerto Rico y aquellos personajes que dejaron huella en el televidente boricua. Y uno de ellos fue Carlos Villagrán con su personaje de Kiko. Por eso hemos dedicado esta pintura a ese famoso mexicano que en muchas ocasiones ha venido aquí a Puerto Rico a presentar su talento. Gracias por tu tiempo. Continuamos pintando y dibujando para Puerto Rico y el mundo. Hasta pronto.